Gracias. Pues agradecer la invitación al doctor Silvestre. Me siento aquí como en casa y no es únicamente por mi apellido, Fernández Valencia, Universidad de Valencia, parece, pero no. Es porque realmente siempre me habéis tratado de una forma excelente y también adoro esta ciudad. Así que muchísimas gracias por la invitación. La cirugía con prótesis sin ingreso pues viene del descontento, ¿no? Y decía Thomas Edison que para poder progresar pues no tenemos que estar eh, um, sin cuestionarnos en el día a día lo que estamos haciendo y tenemos que ver qué podemos mejorar, ¿no? Y este descontento, esa necesidad de progresar, pues es lo que nos hizo ir implementando mejoras en la atención a los pacientes. Para responder a la pregunta, porque la pregunta era un poco dicotómica, la pregunta era si es beneficio para el cliente o para el sistema, pero claro, podría haber varias opciones, podría ser beneficio o perjuicio para el cliente, beneficio o perjuicio para el sistema, con lo cual habría 4 respuestas. A lo mejor una podría ser un win-win, otra podría ser un lose-lose, ¿no? Entonces veremos qué ocurre. Esto era lo que yo tenía, los que algunos residentes estáis aquí, pues lo que yo tenía como residente en el día a día. Tenía un paciente que tenía que estar en la cama, muy quieto, enfermería, las auxiliares le decían, por favor, tenga mucho cuidado, no se mueva. En la primera noche les poníamos un cajón antirrotatorio para evitar que ocurriera una luxación. También el cajón antirrotatorio tiene un efecto antiinflamatorio y poco a poco pues esto se ha ido quitando de la práctica. Ahora es algo histórico. Si buscamos el cajón antirrotatorio, posiblemente ya no sepamos dónde está. El objetivo de estos protocolos de recuperación optimizada después de prótesis busca reducir la morbilidad, busca reducir el tiempo de convalescencia. No busca que el paciente esté antes en la calle, busca que el paciente esté antes mejor, con menos complicaciones. Eso implica preparar al paciente, implica técnica quirúrgica, implica medicación perioperatoria y una movilización precoz también, con lo cual cambian los protocolos de la atención del paciente. Y, muy importante, un criterio de alta funcional. Y este criterio de alta funcional juega un papel fundamental en la prótesis ambulatoria. Si miramos literatura, hay mucha y pues podemos ver aquí cómo es un cambio de paradigma. Se argumenta que es una superior satisfacción para el paciente, también para el equipo está contento, se siente orgulloso. Tú cuando ves a un paciente que está feliz y no tiene dolor, pues realmente te sientes muy bien, eso es lo que todos perseguimos. Pero también hay disminución de costes totales. En la época de la pandemia lo pasamos mal todos y también teníamos el tema de que no había camas y eso fue una oportunidad. Muchos hospitales se acogieron a las bajas estancias. El paciente quería estar el mínimo tiempo posible en el hospital y en algunos hospitales prosperaron los sistemas de prótesis ambulatoria. En el nuestro no, porque para hacer el protocolo de prótesis ambulatoria necesitábamos al equipo titular y el equipo titular estaba ocupada toda la sala con pacientes graves de UCI, de pacientes con COVID, con lo cual pues nosotros no hicimos más prótesis ambulatoria con COVID. Entonces, para llegar a la prótesis ambulatoria, antes tiene que haber un programa de recuperación optimizada. Yo venía como digo antes, de una escuela que teníamos a pacientes 7 días ingresado, conseguimos que fueran 3, con el tiempo conseguimos que fueran 3, 2, 1, y estábamos cómodos en lo que es el overnight, que es que esté el paciente ingresado una única noche, y teníamos algunos pacientes que estaban caminando por la sala el mismo día de la operación y nos planteábamos si quizás esos pacientes podían haber ido a casa en ese mismo día. Entonces, hay unos criterios de selección para pacientes y si buscáis en literatura, pues todos buscan a un paciente que sea sano. En este caso, por ejemplo, pues hablan de que no tenga más de 70 años, que no sea fumador, que no tenga problemas de corazón, que tanto creatinina como albumina estén en niveles normales. Y se han ido diseñando una serie de scores con los cuales el equipo o el cirujano puede estar con un rango de seguridad suficientemente fiable como para determinar qué paciente es el que se va a beneficiar más de hacer la prótesis ambulatoria. Aunque también hay escuelas que no realizan selección de pacientes y de forma indiscriminada pues indican que el paciente puede ir a casa. Nosotros en el Hospital Clinic, ¿a qué pacientes les seleccionamos? Pues a pacientes que no tengan elevada comorbilidad, que no tengan edad muy avanzada, que no tengan cardiopatía isquémica, que no tengan diabetes con mal control glicémico, al fin y al cabo sano como una manzana. ¿Y qué tenemos en cuanto a claves de estancia en prótesis ambulatoria en cuanto a la estancia? Pues una de las claves es que no todo lo que prevés que va a ser ambulatorio acabará siendo ambulatorio. Por ejemplo, y tienes que tener previsión de camas. En este estudio, casi 1 de cada 4 casos que se suponía que iban a ser prótesis ambulatorias, pues no lo fueron al final.
Y esta es, como comentaba antes, una de las claves, el criterio funcional de alta. La idea no es, te hemos operado de prótesis de cadera y esto significa que tienes que estar 3 días en el hospital, sino que te hemos operado de prótesis de cadera y vamos a ver cuál es la respuesta que tienes. Si tú al día siguiente tienes un dolor controlado, caminas suficientemente bien, te sientes seguro, no te mareas, etcétera, veis aquí los criterios específicos que se chequean y te sientes con seguridad, ese día puedes ir de alta. Y lo hablamos así con los pacientes y la inmensa mayoría de pacientes se van de alta al día siguiente o a los 2 días. Una de las claves para la prótesis ambulatoria, que es dar el alta al mismo día, es que el paciente tenga accesibilidad a los profesionales. Lo que no puede ser es que el paciente se desvincule del sistema sanitario y entonces llame a la puerta y no haya manera de contactar con el equipo y tenga que venir por la puerta de urgencias. Y esto es algo fundamental. Entonces, pues bueno, arrancamos una experiencia, un primer caso, en julio del 2020 y bueno, pasó a la prensa y es este señor. ¿Qué tenía de peculiar? Él era un exjugador de rugby, es decir, escogemos una persona que estaba fuerte, ¿no? Había tenido una estancia de una noche en el ingreso previo porque le habíamos operado de la otra cadera. ¿Veis aquí que está explicando? Este es el vídeo que nos envió al día siguiente, ¿no? Bueno, él explicaba pues con el vídeo cómo le estaba yendo las cosas en domicilio, ¿no? Pues este exjugador de rugby había estado en el hospital y le decíamos, si te diéramos el alta el mismo día, ¿tú crees que respecto a la experiencia de la otra prótesis habría mucha dificultad? ¿Lo pasaste muy mal? ¿Pasaste mucho dolor? Y dijo, no, yo prefiero ir a casa y aceptó pues ser el primer caso, ¿no? Y aquí le tenéis en el seguimiento, pues caminando contento en consultas arriba y abajo, pues fue bien. Nos decía, ¿no? Te estás jugando aquí una denuncia, ¿qué ocurre si se cae en casa? ¿Qué ocurre? Entonces vienen todas las posibles pesadillas que se te pueden ocurrir, si tiene un tromboembolismo pulmonar, un infarto, entonces todo el catálogo de pues, con posibles complicaciones, ¿no? Hemos ido con un criterio muy restrictivo de las indicaciones y veis aquí pues otro caso también, 66 años, ASA 1, un IMC extremadamente bajo, médico. Curiosamente, cuando hablamos de dar el alta ambulatoria, los pacientes que son de la sanidad, los profesionales de la salud, son más, entienden mejor el proceso y lo aceptan en ir para casa, pero también quizás tienen más recursos para tratar el dolor o tienen más accesibilidad al sistema. Otro caso de alta el mismo día, ¿no? O, por ejemplo, este caso no fue alta el mismo día. En este caso le habíamos explicado todo, él estaba de acuerdo, pero en el momento de llegar, el momento del alta, pues recordaba que el otro lado había tenido un calcar crack y estaba preocupado, etcétera, y oye, que no, que tú decides, si no estás seguro, te quedas. Entonces, pues quedó ingresado y fue alta al día siguiente. Y veis aquí en la movilización precoz como el objetivo es que el paciente, antes de las 6 horas después de la operación, esté caminando, que esté activo. Esto parece como una obsesión y que no tiene ningún sentido, pero está demostrado que la movilización precoz baja complicaciones en diferentes estudios, no solo tromboembolismo pulmonar. Entonces, pues bueno, nuestra experiencia es muy limitada. Operamos unas 300, 320 prótesis primarias al año en la sección y estamos hablando de 27 pacientes candidatos y que finalmente dimos alta el mismo día solo 14 pacientes. Algunos pacientes que eran candidatos no se operaron por cuestiones de control glicémico, por ejemplo, o por cuestiones de programación. También tenemos un uso limitado de programas de mañana y de tarde. Paciente de ambulatorio que tiene que ser de la mañana, el primer paciente de la mañana, y resulta que tienes recambios que hacer, complejos, cosas de urgencias, y los quirófanos que te quedan disponibles son de la tarde, y aunque es un paciente candidato a ambulatoria y le tienes que operar por la tarde, pues no le vas a bloquear el poder operarse por el hecho de que tú quieres que sea ambulatoria o que crees que hubiera un beneficio con eso, ¿no? Así que incluso a veces cuando les hemos propuesto que sea ambulatorio y luego se queden ingresados una noche, pues también pueden estar descontentos porque se han quedado a la noche. Esta es la única complicación que tuvimos. No fue inmediatamente a llegar a casa, fue un mes después de darle el alta y fue una caída con una fractura periprotésica Vancouver tipo C. Y bueno, y por otro lado, la experiencia, la sensación que tenemos es que sí es más carga de trabajo. Hay algún estudio como este que dice que no lo es, pero son casos que te demandan mucho más porque no van todavía quizás con nosotros con el automatismo, entonces tienes que programar a primera hora. Hacemos radiografía intraoperatoria con componentes definitivos, porque sabemos que si pedimos radiografía en sala esto puede ser un factor de demora simplemente porque rayos no funciona, porque tienen que trasladar, lo que sea. Control de hemoglobina en postoperitorio inmediato, coordinación con el equipo de enfermería, muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, hablar con el anestesista que quizás la dosis de
raquianestesia la controle mucho, porque las raquianestesias que duran mucho te retrasan la recuperación y también te pueden demorar el alta, ¿no? De hecho, hay algún estudio que habla de que quizás de las dos anestesias y sin haber diferencias en complicaciones, una anestesia general te predice mucho más que el paciente podrá ser dado de alta el mismo día, ¿no? Y luego, sobre si es seguro, hay bastante literatura. Tenéis aquí 6.000 casos de ambulatorias contra 7.000, y en el que no hubieron diferencias en las complicaciones. Y cuando hubieran complicaciones, en los dos casos, estas ocurrieron, las graves, las serias, días después del alta. Da igual que el alta fuera el mismo día, al día siguiente o al otro, eran días después del alta cuando ocurren esas complicaciones, con lo cual tener el hospital al día siguiente o al otro no te permite poder ver qué va a pasar, ¿no? Es seguro. Pues veis aquí este mismo artículo, comparando esos 6.000 contra los 7.000 del mismo día o con ingreso hospitalario, que las tasas de complicaciones en cuanto a infección, en cuanto a problemas cardíacos, etcétera, pues son similares. Y aparte de un artículo, pues os enseño este metaanálisis que es 2022, ya son 582.000 casos, y habla de que las prótesis ambulatorias tienen resultados comparables, si bien quizás a tener incluso menos complicaciones que las que tienen ingreso. Obviamente puede haber un sesgo porque son pacientes que son seleccionados más sanos, ¿no? Así que en respuesta a la pregunta, pues la prótesis ambulatoria sí que tiene que ser una consecuencia de una evolución, no puede ser un cambio brusco. Supone un proceso de probada seguridad para el paciente. Para el Sistema Nacional de Salud, obviamente, menos días de ingreso supone una ventaja, hay una disminución de costes y menor tasa de complicaciones. Eso es importante porque las complicaciones generan después nuevos ingresos, posibles cirugías, posibles consumos de más medicación, más atención médica y de otros profesionales. Lo único que como riesgos para el paciente están que haya una mala selección, que haya sistemas que fuercen en alta, no en base a un criterio funcional, sino a un criterio de tiempo. Te toca ambulatorio y te tienes que ir, por ejemplo, ¿no? Un inadecuado seguimiento o dificultades de acceso al sistema. Pero si funciona bien, hay ventajas para el paciente y entonces yo creo que la respuesta es un win-win, ¿no? Los protocolos priorizan la seguridad, esto es bueno para el paciente, optimizan resultados, caminará antes, tendrá menor dolor y por lo tanto mejora la autonomía. Así que la respuesta es que creo que el sistema gana y el paciente gana. Gracias. Y si en septiembre tenemos un curso de acceso anterior que estáis todos invitados a venir a Barcelona. Que no has hablado del abordaje que utilizáis o cuál es, pero creo que estaría bien que nos lo comunicaras. Y luego, ¿cómo hacéis para tener fisioterapeuta por la tarde? Gracias. Sí. El abordaje quirúrgico posiblemente juega un papel muy importante. El doctor Anglés en su centro ha comenzado a hacer prótesis ambulatoria también, el equipo, y ellos hacen acceso posterior, con lo cual el acceso posterior o el acceso anterior no están reñidos. Quizás posiblemente el abordaje que lentece más la recuperación de forma consistente en diferentes estudios es un abordaje que pasa a través del glúteo medio. Entonces, un acceso transglúteo quizás te retrase. Aún así, cuando hemos hecho pacientes de estancia de una noche, algunos pacientes estaban suficientemente bien cuando hacíamos hardinge como para ir al día siguiente para casa. Pero si uno mira literatura médica, en muchos estudios prospectivos aleatorizados y comparando posterior y anterior, realmente demuestran esa superioridad del acceso anterior en las primeras horas, primeros días en cuanto al manejo del dolor, menor consumo de mórficos. Parte del éxito también está en la introducción de los corticoides. La dexametasona hoy en día se ha metido como una medicación coadyuvante en el manejo del dolor, disminución de náuseas, disminución de intolerancia ortostática, y ese es un medicamento también clave para que el paciente esté, entre comillas, como con un Red Bull en las primeras horas y al día siguiente también. De hecho, les avisamos que hacia el segundo día pueden notar como un bajón o como un rebrote de dolor, porque realmente los corticoides tienen un efecto mantenido de 24 a 48 horas en el cuerpo con la única dosis que se les da en la preanestesia. Y la segunda pregunta es organizativa. Y ahí es cuando hay que hablar con dirección, con la gestión y calcular cuánto cuesta una cama de hospitalización por cada noche, 300, 500 euros, no lo sé, dependerá del centro y de la complejidad del centro, y calcular cuánto cuesta un fisioterapeuta un sueldo de un mes para que refuerce el turno de tarde. Nosotros durante muchos años, por ejemplo, teníamos que el domingo los pacientes no se movilizaban, no había fisioterapeuta los domingos, ¿no? Y es tan importante para todos, los pacientes con fractura que están en recuperación, los pacientes que están recuperando de prótesis, etcétera. Y finalmente, pues bueno, entender que realmente es una necesidad para el paciente y que además baja las complicaciones es muy bueno.
Y además del fisio de la tarde, algo clave es la enfermera de práctica avanzada. Es una figura de reciente creación en el hospital. Hay diferentes puestos en el hospital de enfermeras que desarrollan un rol especial. Y esta enfermera lo que hace, en Miami lo llaman de Navigation Nurse, que es la enfermera referente para el paciente durante todo el proceso. Y esta enfermera hace una entrevista con el paciente de casi 50 minutos, cada paciente. Esta enfermera está en un taller educativo que van 6 pacientes y 6 pacientes durante casi una hora reciben instrucciones de cómo será el proceso, cómo manejan muletas, cómo se maneja la herida. El paciente viene muy enseñado y cuando se da el alta, el paciente tiene el teléfono para contactar con ella en horario laboral en cualquier momento durante la semana para resolver dudas. Y si el paciente tiene una duda, ella hace filtro y nos pasa a los dos a consulta. Esta figura, que es una persona más en el equipo, también tiene que tener en consideración la dirección cuando quiere implementar un sistema de este tipo, porque si no lo tienes, si quieres hacer exactamente con lo mismo que tienes, pues se podría hacer una fórmula parcial posiblemente, pero no conseguirás todo lo que puedes llegar a conseguir. Hay que hacer una inversión para tener un retorno. Sí. Algo tipo funcional. ¿Cómo pasáis visita al paciente que se va a casa? ¿Por teléfono, videoconferencia? ¿Hay alguien que va del hospital a su casa? El paciente sale del quirófano y entonces se va a la zona de recuperación y en ese momento, si ha ido todo bien, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con enfermería y fisioterapia y la supervisora de planta en que decimos, este paciente de prótesis ambulatoria, todo ha ido bien, luz verde. ¿Vale? Entonces, el paciente llega a sala y va haciendo el proceso. Y con la enfermería de planta, es una forma peculiar de trabajar nuestra, ¿no? Buen rollo en el equipo y que todo el mundo quiera participar, pero tenemos muchos grupos de WhatsApp, tenemos quizás demasiados. Pero hay un grupo de WhatsApp que tiene el muñequito, es el del coyote y el correcaminos, el chichit, ¿no? De grupo prótesis ambulatoria, tiene este logo, ¿no? Y entonces, pues, enfermería de planta dice, lo recepcionamos, o enfermería de planta dice, está tardando, ¿qué está pasando en la REA? Estamos todos encima, ¿no? Quizás esa demanda es lo que también consume más energía. El paciente llega a la planta y la enfermera del turno de tarde, quien esté, se encarga de notificar en ese grupo de WhatsApp cuál está siendo la evolución. No queremos dar altas después de las 9 de la noche. Entonces el paciente ha recuperado control motor, control sensitivo, ha hecho primera deambulación, son las 7:30, entonces escribe en el grupo de WhatsApp, el paciente está en condiciones para ser dado de alta, si me dais autorización, pues procedo y procede a la alta. Esta es una forma. Otra forma con el equipo de rodilla, porque también hacen prótesis ambulatoria, es que tienen protocolizados los ítems que la enfermera detecta si el paciente cumple o no cumple para poder dar el alta. Y de forma autónoma la enfermera decide dar el alta porque el paciente, en esos ítems que están consensuados y escritos y protocolizados, pues cumple y se procede al alta. ¿Y al día siguiente cómo se La enfermera de práctica avanzada, que es esta nursing, esa enfermedad de navegación, ¿no? Es la persona encargada. Antes hacíamos la llamada a los pocos días y por motivo de la implantación de la ambulatoria, a todos los pacientes operados de prótesis de cadera les llaman por teléfono al día siguiente para ver si todo está bien, si llegó bien, si tiene alguna duda, si tiene que aclarar algo respecto a la medicación o cualquier aspecto. Y luego ofrece también la posibilidad de que le llame en retorno en horario laboral si hubiera alguna cuestión o alguna duda. Y el paciente volverá a contactar con el sistema a las 2 semanas para hacer la primera cura en consultas externas, 4 semanas con el adjunto. Muy bien. Aquí somos gente de muchos hospitales. Si quisiéramos poner en marcha esto, ¿por dónde empezamos? Porque hay muchas cosas. La primera pregunta es, ¿qué estancia hospitalaria tienes? Pues hay entre 2 y 3 noches. 2 y 3 noches. El primer paso es analizar durante todas las pautas de todo el proceso cuál es el estándar de tratamiento actual en cuanto a protocolos de recuperación optimizada y hay una serie de consensos en cuanto al manejo del dolor, al tema anestésico, introducir el acceso anterior quizás puede ayudar, etcétera, ver qué puntos de mejora se pueden hacer para que este equipo que está haciendo estancia de 2 o 3 noches esté cómodo en una noche. Y cuando este equipo esté dando de alta a los pacientes de forma cómoda en una noche a un 20 o un 30%, después de un año, después de 2 años, quizás se puede plantear dar el salto a la ambulatoria. Pero siempre yo creo que hay que ir quemando etapas y también incluso por la psicología del equipo. Porque cuando vas reduciendo estancia, todo el mundo más o menos lo ve bien, pero cuando hablas de prótesis ambulatoria, el propio equipo, los médicos, las enfermeras empiezan a ver que esto puede ser malo para el paciente, vamos a frenarlo, ¿no? Y hay que empezar a vivir en la cultura de que estar en el hospital quizás no aporta tan buenas cosas. De hecho, hay algunas estadísticas que hablan de que en el momento de que entras en un hospital y te ponen un brazalete, tu riesgo de tener un accidente es similar a hacer montañismo.
¿Por qué? Por error de medicación, operación del lado contrario, 1000 cosas, infecciones que puedes coger en el hospital. Estar en el hospital pensamos que aporta un beneficio, pero es para nuestra tranquilidad, porque pensamos que está debajo del techo y podemos actuar, pero quizás tanto beneficio para el paciente no. Y si tienes controlado el dolor y no se marea, está bien puesta la prótesis, muchas cuestiones. Que esté bien puesta la prótesis, algo tan sencillo, clave, si has dejado la pierna larga, has dejado con mucho offset, o sea, que la técnica esté bien ejecutada, también significa que luego el resultado funcional será bueno. Y ahí la planificación es todo el proceso es muy importante, ¿no? Entonces, hay una serie de compañías que hacen auditoría y que pueden guiar en el proceso, pero también puedes coger literatura médica, os puedo pasar artículos que son hoy en día el estándar y puedes comparar el estándar de tratamiento con lo que hay y ver qué cosas puedes modificar. Siempre en trabajo en equipo, o sea, nunca hacerlo cirugía ortopédica por un lado, sino sentar en la mesa anestesia, fisioterapia, y enfermería de planta, e incluso te diría enfermería quirúrgica también, implicar a todos los profesionales y que todo el mundo participe del proceso. Es así. Gracias. Gracias. Más que nada un pequeño comentario, ¿no? Que es antes el huevo o la gallina. El huevo es la artroplastia, la gallina es el abordaje. En nuestro caso ha sido el abordaje anterior. Ha sido el paciente el que lo ha pedido. El problema es el problema organizativo de tener el fisioterapeuta y todo esto. Pero ha sido el propio abordaje anterior de cadera en la cual el paciente pide irse a casa. Sí. Pero no al día siguiente, sino el mismo día de la tarde de la intervención. Sí. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Ahora estamos intentando solucionar el tema administrativo y organizativo de fisioterapeuta, quién se hace cargo, quién llama y eso. Sí. En nuestro caso. Sí, todavía hoy pasa que el paciente de abordaje anterior, cuando le bajan a hacer radiografías, el que se va al día siguiente a rayos, le llevan en la camilla, se levanta, se pone y dice, no se mueva, ¿pero qué está haciendo? Y el paciente se encuentra bien, no, pero usted que está loco, le han operado de prótesis. Pues son pacientes que se encuentran bien, que te despiden en la puerta de la habitación y cierran de ellos la puerta, ¿no? Es casi mágico y estamos vendiendo acceso anterior, pero el que hace acceso posterior lateral y va operando accesos anteriores, yo creo que nota el cambio a otro tipo de paciente y el porcentaje, el valor que aporta dentro de un protocolo de recuperación optimizada, yo creo que es difícil de cuantificar porque son muchos factores y también las expectativas del paciente, ¿no? Pero yo creo que si tenemos que darle un porcentaje, casi la mitad de la cosa es la buena ejecución técnica, la buena planificación, que la prótesis esté sin alargar la pierna, sin cambiar el offset, con una buena medialización de cotilo, muchos aspectos técnicos que no son puramente el acceso anterior, pero también el acceso anterior, sí, opino.